Pero bueno, los retos son maravillosos, yo creo Sí. que. Y necesito la ayuda de ustedes, ahí sí ahí no hay tutía. Bueno, hay que Diego, esperar. ¿cómo conoces este jueguito, cierto? Sí, muy interesante y muy inteligente. ¿Qué color de esos dos te llamaba la atención? Hombre, yo quisiera como el negro. El negro, Sí, ok. sí. Seleccionar una ficha de esas. Es que hay dos que me gustan mucho, el caballo y la reina. Le Quizá me tocó- voy por la reina. Perfecto, listo, Me voy listo. por la reina. Entonces yo voy a coger el rey, Listo. para que haga una Bueno, buena hagamos pareja. una buena Bienvenido a pareja. Entablados, Diego. Muchas gracias, hombre. La reina negra, la reina tiene como, es como el foco de atención en la partida de ajedrez. Todos están pendientes de la reina. Yo creo que la salud de la reina es la salud de la persona que está detrás del tablero. ¿Jugaste ajedrez? ¿No? Sí, sí, muchas veces jugué ajedrez. Y la ventaja que tiene la reina es la posibilidad de moverse en cualquier dirección del tablero. Eso me llamaba la atención de la reina y sobre todo que era la protectora realmente del rey. trono. Claro, del trono. Sí, del reino, Sí. que estaba en cabeza del rey. El rey es muy limitado para moverse, una sola casillita. Sí. La reina puede desplazarse por el tablero en todas las direcciones. Y un peón se puede convertir en reina, ¿no? Un peón se podría, sí, se llega. podría llegar a convertir en reina en Dado el el caso. momento en que ya cuando la partida estuviera muy acabada y que pudiera avanzar y llegar, Avanzar. ese proceso es muy interesante. Diego, ¿cuándo te encontrás con el arte, con las artes plásticas y visuales? Bueno, realmente el interés por las artes plásticas viene desde muy joven. Yo estaba estudiando bachillerato en Amagá y hubo unos concursos de literatura, yo me gané esos concursos de literatura, ahí me fui acercando al arte, de hecho A la dibujaba. filosofía en principio, ¿no? Pues como al pensamiento, No, a la inicialmente fue a la literatura. literatura, Sí. inicialmente fue a la literatura, como en quinto bachillerato, empezaba también a estudiar filosofía, eso es décimo pues en la equivalencia de hoy. Sí. Y el interés por el dibujo, el interés por la pintura que veía en los libros, que curioseaba con frecuencia en las películas que se veía en su momento, más el interés por lo literario que surge cuando hay un concurso y yo participo y quedo fuera de concurso. Entonces pensé en ese momento que tal vez ese sería el camino de mi vida, Ya. la literatura, el arte. Y el interés por el pensamiento humano se concreta cuando la hermana de la profesora de cálculo, que estudiaba filosofía en la Bolivariana, Ajá. filosofía y letras, Sí, sí, sí. nos da una conferencia explicando qué es el programa, las posibilidades futuras de la investigación, de la creación literaria o artística, de la investigación. Y dije, ese es el cuento mío. Ese es por ahí me voy a ir. Y por ahí empecé el camino y me voy a ir. No obstante, pues en la casa había la presión de que es que filosofía no es una profesión rentable, que eso no tiene futuro. Entonces, ante como esa mediana presión que había, yo me presenté también porque tenía mucho interés en la Universidad de Antioquia, me presenté a estudiar Derecho. Derecho. Y comencé la carrera haciéndola de medio tiempo durante Bueno, unos me 3 o parece 4 que años. estaba hablando obviamente de vos, pero me parece estar escuchando de alguna manera la historia de un expresidente colombiano de esa misma población. Pues No me toques ese vals. no me Pero toques. Belisario es Sí. de Amagá. Amagá tiene como muchas poblaciones de Antioquia y en general de Colombia, hay como unos prohombres, unos personajes de antaño muy importantes que lograron como fomentar un amor por el conocimiento y la cultura, ¿no? En la historia de los municipios ha habido periodos donde se han forjado
grupos o generaciones muy interesantes y esas generaciones le han dado de alguna manera como el ímpetu y un sentido de orgullo a la población e identidad a cada población. No digo que sea pues mi caso, pero digamos en mi época, en mi generación, éramos una generación de jóvenes muy interesados en ayudar, pues la parroquia era la única que movilizaba cultura y cosas, entonces hacíamos unos grupos juveniles, los mismos que muchas veces participamos en los clubes literarios y de ciencias del colegio, que estábamos como en toda la jugada y que a veces salíamos a hacer programas de alfabetización, de promoción cultural, de convivencia en muchas veredas. Entonces, desde muy temprano tuve ese interés por las artes, pero también un interés por servir a la sociedad, por apoyar procesos sociales. Sí, en ese punto, Diego, yo quiero como señalar algo. Vos como poca gente en el desarrollo de la universidad, en este caso la Universidad de Antioquia, has ocupado unos cargos directivos muy significativos y siempre en pro de la cultura, o al menos de la relación de la cultura y el arte. Fuiste jefe de departamento de la carrera de artes, fuiste decano, fuiste director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Esa visión de la cultura, ¿qué te ha dejado a ti? Es decir, estar allá no solo contemplando y disfrutando del arte y la cultura, sino también dinamizando y animando el mundo cultural. ¿Qué te ha dejado a ti? Pues yo creo que en principio satisfacción y orgullo. Yo creo que a uno le queda como resultado como eso, saber que uno aportó a la construcción de la cultura y de la sociedad. Los que son de mi generación y un poquito más allá, si miramos lo que había en Antioquia y en Medellín en los años 80, aún empezados los 90, a lo que hay ahora, sabemos que ha habido un crecimiento exponencial bastante grande y en la multiplicación de actividades culturales, de la creación de instituciones culturales, las fundaciones, los procesos artísticos se están librando en distintos frentes, la creación de programas de formación a nivel de pregrado y de posgrado, es decir, se han fortalecido mucho las bases que van a ayudar a gestionar y a promocionar y a mantener viva la cultura. Y creo que eso es una de las cosas que a mí más me enorgullece y me da como satisfacción mirar hacia atrás y saber que ha habido unos aportes sustanciales que están ahí, que las generaciones están formando y que no necesariamente tienen que saber qué fue el pasado, pero están disfrutando de eso que se generó en su momento, esa semilla ha fructificado. Bueno, en ese punto especialmente quiero mostrarte esta imagen. En esta imagen, es una imagen ya anterior, aunque estás muy joven, ahí te ves mucho más joven, y atrás estamos viendo como un fresco, una representación de un artista muy importante. A mí me interesa mucho lo que pasa con personas como tú, que independiente de esa gama de acción tan amplia que has tenido y desarrollado en tu vida, en el mundo de la teoría y en la investigación se olvidan del yo para dedicarse a otras cosas que creen que son más importantes. En este caso es Pedronel Gómez. ¿Cuándo te encontraste con Pedronel? ¿Qué significa, primera pregunta en este ámbito, qué significa ese personaje para vos? Bueno, realmente yo lo he asumido como un reto profesional. No tengo ningún vínculo familiar con el artista, simplemente fue la curiosidad la que me llevó a tratar de pensar cada vez más cuál era el valor de la obra de ese personaje, cuál era el mérito y el aporte de ese artista al arte colombiano. Entonces, en algún momento podría haber sido muy fácil para mí estar acompañando los procesos del arte contemporáneo, escribiendo, haciendo críticas sobre eso, pero hay un aspecto de la crítica que a mí no me ha gustado, que es el carácter promocional. Que a veces se estrella con las modas, con procesos de consumo que no me parecían pertinentes. Sí. Y de pronto mirar esta figura que fui descubriendo desde unas conferencias a las que nos invitaron al profesor Carlos Arturo Fernández y a mí a finales de los 90, a partir de esas conferencias me fui entrando cada vez más en estudiar el personaje. Y lo primero que yo encontraba era que las personas que eran de su círculo, intelectuales, políticos generalmente de corte liberal, todos tenían una visión muy positiva del aporte, del carácter moderno del artista, pero todos los enemigos de él, también muchos intelectuales de mucho prestigio,
lo odiaban enconadamente y Ya. no veían ningún valor en su obra. En su obra estética. Y a mí eso fue lo que me despertó. Bueno, yo tengo que entender. Los palaciegos nuevamente, Sí, ¿no? no, y fue un reto hasta para mí como en mi formación, porque yo trataba de entender por qué, si yo tengo una visión del arte, tengo que dirimir ese conflicto como profesional. Yo no Claro. puedo pasar de soslayo y hacerme o alinderarme con una de las posturas. Dije, Claro. no, ese no es mi Vamos, asunto. vamos, Diego, a unos mensajes institucionales y cuando volvamos vamos a entrar con un video y vamos a explayarnos en esta figura y obviamente en lo que te has encontrado en esas facetas de este personaje que se ha recuperado en muy buena medida gracias a tu trabajo. Diego, estamos viendo un video del Museo Nacional que hace referencia, o más bien que nos deja ver una exposición curada por ti. Esa exposición, analizándola desde un punto de vista técnico, si se quiere, desde la crítica, personalmente pienso que es la mejor exposición que he visto yo de Pedro Nel Gómez, de la cual, como ya es obvio, ha sido un gran investigador desde muy joven. Uno pensaría que este tipo de exhibiciones que para el Museo Nacional pues son canónicas porque nos estamos hablando de que son homenajes nacionales y por ahí ha pasado como las grandes figuras del arte nacional, son las que a uno le permiten verse en proyección y decir, oh, me ha valido la pena dedicármele la vida a este señor. Ahorita nos hablabas de que cada vez te iban encontrando con más datos. A lo mejor el tema de las fuerzas políticas es uno de ellos, pero estamos frente a un personaje, yo creo que bastante particular del siglo XX. ¿Qué te encontraste o qué te has encontrado? ¿Qué caminos te ha señalado Pedro Nel que sean importantes en tu vida, pero también que vamos a empezar a recuperar y a recobrar en la medida en que lo conozcamos más? Bueno, en mi vida lo significativo de esto es que uno como investigador y como profesional de las artes no puede estar esquivando abordar asuntos. Y por una economía de procesos, pues uno va especializándose en unos temas porque los va conociendo más y yo creo que esa ha sido la facilidad. Pero realmente lo importante es entender y valorar la obra de un artista que, como tú dices, ha sido trascendental en la historia del arte colombiano y que no ha sido, digamos, lo suficientemente o valorado o rescatado dentro de lo que es su papel en la historia del arte nacional. Efectivamente, lo que yo he descubierto es que es uno de los artistas que propone con audacia enfrentar la modernidad artística del país. Yeah. Eso significaba romper de alguna manera con los cánones académicos preexistentes. Sí. Y al romper con esos cánones propone una mirada de ver la realidad, para ver la realidad, que se acerca mucho al lenguaje del expresionismo alemán. Ya. Y que tiene, digamos, en la temática unos acercamientos a lo que eran las búsquedas del Novecento italiano en 1930. Es decir, una conexión con las tradiciones de la historia del arte, pero por otro lado, con un interés como por dar estilo a la vida cotidiana, a la realidad del presente. Y en ese sentido, Pedro Nel se torna un artista moderno que está leyendo el surgimiento de esa sociedad moderna que está pugnando desde los años 30, 40, sí. Pugnando por una serie de cambios y de transformaciones en la vida social, en la forma del Estado, en la protección a los sindicatos, en el desarrollo de la industria, en la modernización del pensamiento. Y en ese punto es donde podemos ubicar la figura de Pedro Nel Gómez. Claro, muy interesante. En los años 30 y particularmente en el 34, cuando hace una gran exposición en el Capitolio, donde junta obras que trae de Europa y obras que está proyectando
para los murales al fresco que va a ser en 1935 en el Palacio Municipal, claro. primeros de carácter público en Medellín. Que posteriormente pues, se convertiría en el Museo de Antioquia. Exactamente. Hay una gran coincidencia, y ahorita hablábamos de política, más como de los efectos de la política efervescente de esa primera mitad del siglo XX, pero coincide con la caída de la hegemonía conservadora que cae en 1930, entra Olaya Herrera en 1930, pero al 34 llega la Revolución en Marcha, de este gran personaje que se va también a México, que busca otras alternativas, que es López Pumarejo. ¿Qué tan cercano va a estar este personaje del poder, de ese poder liberal? Sí, realmente hay que mirarlo como en esa perspectiva. Mira, el país estaba, como lo ha estado siempre, polarizado. En ese momento la tensión era entre liberales y conservadores. Sí. Los liberales proclamaban pues un desarrollo industrial y comercial en el país, los conservadores más afincados en la propiedad de la tierra, en las ideas más conservadoras, religiosas, de un establecimiento que no se mueve y que no se modifica para nada. Y justamente Pedro Nel es de una estirpe liberal, su padre era un liberal radical que fue diputado. Estamos hablando de unos personajes que son también de un pueblo del norte de Antioquia, sí, de Anorí. Sí. Y entonces don Jesús Gómez llega a ser diputado, es de la corriente liberal. Pedro Nel de alguna manera recoge esas banderas y justamente cuando triunfa el liberalismo después de la hegemonía conservadora, entonces él adhiere a esas nuevas dinámicas, claro, y formas de pensamiento. Y de alguna manera fue como el pintor de la corte, por así bueno, estoy exagerando, pero sí, en su momento... No, en su momento él lo que plasma es su pensamiento liberal. Realmente el gobierno central en ese momento no dio mayor respaldo. Fue la municipalidad la que le dio un respaldo cuando le permitió pintar los frescos del Palacio Municipal, un Palacio Municipal que recién lo habían inaugurado en 1933. Claro. El gran apoyo al muralismo en Colombia se va a dar más en la década del 50, justamente durante el periodo de Rojas Pinilla. Pero no es tanto por la cuestión política en ese momento, sino que es que Rojas Pinilla era un egresado de la Escuela Nacional de Minas de Medellín. Claro. La mayoría de los ministros y directivos del establecimiento, del Estado colombiano, eran ingenieros de minas. Entonces hay una cosa como de apoyo, de ayuda, y al mismo tiempo pues la posibilidad de permitir a un artista expresar sus ideas. Entonces fue en la década del 50 donde realmente él pudo desplegar y contar con un apoyo del gobierno central. Perfecto. Vamos a ir, Diego, a unos mensajes y quiero que volvamos a sacar unas luces que hay alrededor de esta figura que son muy interesantes. Nos cuenta la historia que ese muralismo mexicano hizo mucha mella, hizo mucha huella en el pensamiento liberal, pero quizá el único muralista de verdad fue Pedro Nel en Colombia. Aquí estamos viendo unas imágenes extraordinarias de la Escuela de Minas, precisamente, de los murales y de la cúpula. Ese muralismo en Colombia, ¿qué características tiene frente a otras formas? Sí, mira, yo en lo que he investigado he encontrado que la producción de murales de Pedro Nel no tiene nada ni que envidiarle ni que copiarle al muralismo mexicano. Lo único que hay ahí, y que es lo que genera confusión, es que se dieron dos procesos relativamente simultáneos, ¿sí? Y que los artistas latinoamericanos en general querían que sus estados emularan la actitud del Estado mexicano, que había apoyado a los artistas para hacer unos murales, claro, en edificio público. Pero Pedro Nel Gómez era un ingeniero, claro, ingeniero civil, bueno, que le interesaba mucho la planeación, claro, y la arquitectura. De hecho, es uno de los fundadores de la arquitectura en Medellín, de la carrera de arquitectura. Y de la Universidad Nacional en Medellín. Y de la Universidad Nacional en Medellín, uno de los partícipes en esa gestión con otro grupo de intelectuales y de profesores. Y entonces Pedro Nel, digamos, empieza como ingeniero civil a desarrollar una técnica. Desde luego, él estudió la obra de Cennino Cennini, que es una obra de un italiano del siglo XV, pero lo adapta a las condiciones del medio.
trabaja con arenas, trabaja con polvo de mármol, trabaja con una técnica pictórica que es muy cercana a la acuarela y no es la técnica aditiva que uno puede ver en murales de México y de Europa. Entonces es una técnica sustractiva Sí, que diferente. trabaja con la luz del mural. Sí, del mural, O sea, que con aplica el pigmento, pero el pigmento se penetra dentro del polvo de mármol y genera unas películas, muy cuando bellas, la luz las impacta, muy bellas, unos fisiocromatismos muy interesantes. ¿Sí? Entonces, lo que es su lenguaje, lo que es su temática, lo que es su técnica pictórica al fresco es algo muy colombiano. Claro. Quienes conocen la técnica, quienes artistas de todo el mundo valoran y reconocen el hombre ¿sí? como científico desarrolló una forma propia, una técnica propia de hacer murales, bueno, que eso hay que reconocerlo. Hay algo, Diego, en esas facetas que está señalando y se nos están quedando por fuera, la de urbanista, trazó barrios en Medellín y demás, pero no quisiera dejar de ver estas esculturas. Su papel como un revivalista de las figuras mitológicas, de los grandes cuentos que de alguna manera nos explican quiénes somos los pueblos latinoamericanos y de alguna manera su ligazón con los grupos Bachué y demás. Sí, eso está en un escenario donde recordemos que el interés del arte al despertar en Colombia era ser universalistas. Sí. Y conectarse con las líneas del arte universal, que era la mitología griega. Es decir, nosotros en el arte colombiano no valorábamos lo propio, ni valorábamos la mítica propia. Sí. Y ese es uno de los valores de Pedronel Gómez, que es capaz de trabajar una mítica propia. O sea, se desliga de los Orfeos, exacto, de Eco, de Zeus, de las diosas, de las ninfas, y trata de incorporar o interpretar esa visión mítica en lo que son los desarrollos del trópico americano. Aquí hay una figura muy bella que es una de las naciones de las Américas Unidas, un proyecto que quedó como inconcluso y es como el papel de la mujer en la construcción de las Américas. Hubo una mujer muy querida para él, fue su esposa, con quien planteó y dejó un legado increíble, que es esa casa museo Pedronel Gómez, que has estado muy cerca de ellos. Esa idea de la mujer para Pedronel, como de la gran Antioquia, de la mujer grande, qué tan importante es y qué tanto nos falta por descubrir ese desnudo, esa mujer dadivosa, esa mujer que nos enseña. Cuando yo elegí la reina, en este juego de ajedrez, en este contrapunteo, la elegí justamente por eso, porque es la reina negra, es decir, aquello otro que la cultura oficial no había considerado, la diversidad y la mujer. Sí. Y en la obra de Pedronel Gómez, si se analiza desde el comienzo al fin, es un homenaje absoluto y permanente a la mujer, indígena, obrera, trabajadora, minera, la que recoge café, en todas las escenas, en todas las escenas de la vida, la mujer juega un papel muy importante en la obra de Pedronel y en la vida de Pedronel. Qué maravilla, sí, porque así. No es solo una mujer. En la vida de me Pedronel, queda muy claro. Pero ahí hay toda una lectura, hay un reconocimiento, hay una valoración del mundo de lo femenino, y por eso esa reina negra, ese otro que aparece en la obra de Pedronel Gómez, me parece que es algo que hay que destacar, porque realmente ha sido la constructora de patria. Claro. Diego, yo me quedo siempre con la sensación con algunas de estas conversaciones de que nos faltarían 10 o 20 programas para evacuar todo lo que hay que decir. Yo te quiero felicitar, quiero agradecerte. Yo creo que el nombre de este país, poner en escena la figura de un personaje que se ha diluido por muchas historias, entre ellas su relación con Débora Arango, mejor dicho, hay muchas cosas. Hay muchos mitos construidos alrededor, pero esos mitos también ayudan a soportar la presencia y la vigencia de un legado como es la obra de Pedronel Gómez. Sí. Te agradezco mucho y gracias por venir aquí a jugar en tablas. A ti y la oportunidad, que estés bien. Jaque.